el primer día y lo que fue el segundo día. ¿Y quién es el segundo día de la creación? ¿Qué sucedió? Hay muchas cosas que usted tiene que entender eso. Pero ahora nos vamos a lo que es el pacto de Dios con Abraham. Y ahora estamos buscando lo que es el libro de Gálatas, y es bien importante saber quién escribió Gálatas, en qué tiempo se escribió Gálatas, para tú saber poder usar ese libro en Gálatas, porque es bien importante debido a que los tiempos pueden hacer que un texto no sea aplicable para otro. Y dirá Pedro, la Biblia es buena para todo. Claro que sí, sí mismo Pablo dijo que la Biblia era buena para todo. Pero ¿a quién le dijo eso? Una de las cosas bien importantes cuando Pablo dice que la Biblia es buena para todo, Nelson, ¿existía el Nuevo Testamento? No, sí. Pues no está diciendo que el Nuevo Testamento es para todo, le estoy diciendo yo sí que es bueno para todo. Pablo se hablaba de la primera Biblia, que es el Viejo Testamento, que es bueno para todo. Ok, no se me vuelvan fanáticos. El libro de Gálatas fueron uno de los primeros que se escribió. ¿Sabía eso, Nelson? No fue Mateo, ni tampoco Lucas, ni tampoco Marcos, ni tampoco Hechos. No significa que sean los primeros libros del Nuevo Testamento, hayan sido primero escritos, y por eso hay que conocer esos tiempos. Sin embargo, Gálatas y Santiago se discuten de quiénes fueron uno de los primeros que se escribió. Usted puede ver, por eso sí, Pablo escribió cartas, pero lamentablemente Pablo no pudo leer el Nuevo Testamento. Increíble, ¿verdad? Pues eso lo aprendemos en estos tipos de estudios. Se escribe el libro de Gálatas 48 años después de Cristo. Si le quitas 48 a 33, pues entonces usted va a saber cuánto tiempo fue después de la resurrección de Jesucristo. Y eso es bien importante que usted lo conozca. ¿Por qué? Porque hay que conocer los tiempos. Ahora, al tú ver que Pablo, cuando no vio en persona, en carne y hueso, a Jesucristo, sabía que Pablo existía en la tierra. Sí, eso es lo que usted tiene que ver. Eso es lo que usted tiene que conocer, los tiempos. Y vamos a orar para que esto lleve primero el sello de aprobación de parte del Espíritu Santo y sepa todo esté bien puestecito. Padre, te doy gracias, aleluya, por el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia que tú nos das, por cuanto ahora te la pido en este momento, Padre. Padre, te presento este estudio, aleluya. ¿Cómo tú se lo vas a presentar a estas personas? ¿Cómo estas personas van a buscar de ti? Por cuanto te pido, aleluya, que tú los cuides y los bendiga y los veles, aleluya. Que ato toda ave de rapiña en este instante no tienen parte ni suerte para venir a robarle esta semilla a este pueblo, ninguna hueste de maldad, Padre, te pido, aleluya, ningún principado tienen parte con ellos, aleluya. Yo te pido, aleluya, que les des ese favor, ese entendimiento en este momento a mi amigo, a mi amiga que nos está escuchando, para que busquen de tu palabra, y a mi hermano y a mi hermana que lo bendiga de tal manera que podamos recibirla y enseñarla y practicarla. Lo pido así, y que esto lleve el sello de aprobación de parte del Espíritu Santo. Lo pido en tu nombre. Amén y amén. Es bien importante. Al conocer esto aquí, vamos a ver lo que dice. Pablo escribió esta carta a fin de sofocar algunas de las enseñanzas falsas que se habían infiltrado en esta iglesia, y para alentar a los creyentes en cuanto a su libertad en Cristo. Es bien importante que tú entiendas por qué Pablo escribió esta carta. Pero si ustedes sabían que Pablo escribió a través, si apréndanme ustedes, los teólogos que nos están escuchando, que Pablo, después que le había enseñado a este pueblo, los mismos apóstoles trataban de enseñar algo un poquito diferente, en cual Pablo tuvo que llamarle la atención, incluso a Pedro, por cuanto él mismo le tiene que escribir para atrás a Gálatas, dejándole saber, no, háganlo como yo le enseñé. Y es bien importante, pero ya tú teniendo ese conocimiento hasta ahora, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Me dice así: el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. ¿Sabéis? Por tanto,
que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe los gentiles, dio antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo de maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y porque la ley ninguno es justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. 14 dice: para que en Cristo Jesús, bendición de Abraham, alcance a los gentiles, a fin de que por fe, la fe recibiremos la promesa del Espíritu. Hermanos, habló en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie la invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, a la cual es Cristo. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Algo bien importante para esta gente de YouTube. Saludo a todos ustedes. Aleluya. Que tenemos que entender sobre esto. Quizás a otros será un poco fuerte. Yo trataré de ponerle lo más elemental que pueda para que lo puedan entender. Gálatas está escrito por Pablo, y Pablo, en otras palabras, tiene que sacar la persona que él fue, cómo se educó, cómo se preparó y quién era ante la ley. Sin embargo, al dejar respetar que era ante la ley, dice que la ley no tiene que ver nada después que tú aceptas a Jesucristo. Quiero que tengas eso en mente. Recuérdate que vivimos en la gracia, pero la misma gracia te da a saber que estudie la ley. Tú estudiarás el Viejo Testamento y después vas al Nuevo Testamento. Pero cuando hayas terminado el Nuevo Testamento, tienes que regresar al Viejo Testamento para que veas cómo es Jehová y cómo tú tienes que correr. Porque ha hecho de esta manera, como yo te estoy explicando, entenderás mejor a Deuteronomio, entenderás mejor a Josué. Y entonces verás todo esto a tu favor. Recuérdese que es bien importante analizar los tiempos y por qué se escribe y a quién se escribe. ¿Ok? Vamos a hablar aquí ahora. Bien importante es que sepamos sobre estas cosas. Y dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue constado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios había de justificar, oiga esto, me voy a poner una marquita aquí para explicarlo bien. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, de antemano a la buena nueva, Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Bien importante cuando estas personas que nos están escuchando respetamos todo tipo de religión, todo tipo de cosas. Recuérdense que si tú aceptaste a Jesucristo como Salvador, ya te cambió de muerte a vida. Puede ser lo que sea, pero si tú no aceptas a Jesucristo, puede ser la religión que te guste, la cualquiera, pero no aceptas a Jesucristo como Salvador, déjame decirte que hay algo más. Dice: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, si no es a través de Jesucristo. Puede ser judío, puede ser la religión que te dé la gana, donde tú estés, pero no aceptas a Jesucristo. Déjame decirte que no hay camino para allá arriba. Ahora mismo, volteándote esto, dejando saber esto en tu mente, te dejo saber lo que sucedió desde los tiempos atrás de Abraham. Desde el Génesis se está hablando que va a haber salvación para los judíos, porque mismo Jehová le deja saber a través del Espíritu Santo al mismo Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué quiere decir? De ahí empezó un pueblo escogido para él. Pero ¿qué tú quieres decir un pueblo escogido para él? Dios decidió tener un pueblo para él. Antes de Abraham eran criaturas de Dios. Oigan esto, hay una diferencia bien grande. Antes de Abraham eran criaturas de Dios. Después de Abraham son hijos de Dios. Un pueblo escogido, un pueblo de descendencia, donde vino Jesucristo para ellos mismos. Pero a través de la muerte de Jesucristo se rompe esa barrera y los gentiles entran. Cuando los gentiles entran, más o menos después, 10 años más o menos después de la muerte de Jesucristo, más o menos por ahí, entra los gentiles a ser, aleluya, hijo de Dios. ¿En qué manera usarlo? Porque recuérdense que también, no quiero que se me ahoguen ahí, acuérdense que el evangelio dice llevar este evangelio. Primero, ¿a quiénes? A los judíos, después, ¿a quiénes? A los griegos. Todas estas cosas que están viniendo tienen que tener en conocimiento usted de cómo llegar a una etapa. Recuérdese que estas personas, que el judío inmediatamente que acepta a Jesucristo es bendecido. Mira, tiene la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque conoce de Dios. A ellos los crían desde baby, van, conoce la ley, le enseña el Pentateuco desde el principio hasta el final. Y ellos pasan de generación en generación. No significa que no aceptar, pero hay una regla de que seguir. No nos metamos en eso. No, vamos a ver lo que dice ahí. Por eso ya usted sabe que usted y yo, nadie nos puede decir que no somos hijos de Dios a la vez que tú aceptas a Jesucristo. Ahí mismo, ¿sabes? Eso mismo pacto y esas mismas promesas que tenían ellos, las recibe usted también. Dice el nuevo, de modo de que la fe son bendecidos con él el creyente Abraham. Por todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque Cristo está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Pero vamos a ponerle el 11 para que explique el 10. Y porque la ley ninguno justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Bien importante cuando tú uses este versículo 11. Es bien importante. Vamos a leer el 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Ahora, ¿cómo yo puedo usar la fe? ¿Cómo yo voy a tener fe en obra? ¿Cómo yo sé? Porque nadie te puede decir ahora que tú aceptaste a Jesucristo que no eres hijo de Dios. Por cuanto la ley no puede venir contigo. Por cuanto la gracia sí está contigo. Y tú le añades todo este conocimiento a tu gracia. Una de las cosas bien importantes, mientras ellos estaban en la ley, se restringía. Como siempre hay que traer un ejemplo. Vamos a traer un ejemplo. Jesús se crió bajo la ley. Nelson, yo soy el que estoy dando el estudio. O que usted escuche la palabra que Dios le habla. Amén. Jesucristo se crió bajo la ley. Amén. No fue en otro lado. Ahí mismo puedes ver. Pablo también se crió al mismo tiempo. Saquen la cuenta, saquen los años. Miren, hagan sus matemáticas. Yo respeto la numerología. Úsenla. Úsenla. No estuvo en ese mismo tiempo. ¿Acaso, siendo Pablo ciudadano romano, no sabía lo que estaba sucediendo en Jerusalén? Eso no era un pueblito y que nadie lo sabe. La voz de la Biblia dice que corría inmediatamente. Pero ahora, ya que estás usando tu imaginación, te voy a traer un ejemplo bien importante. En cuanto a que tú tienes que ver que si tú aceptas a Jesucristo como Salvador, tú pasas de muerte a vida, ¿verdad que sí? Un momento fue fácil.
En ese momento cuando tú te creas en ese conocimiento sabiendo que tú puedes, no porque el vecino sea de tal religión. No, mire, no le hagas caso a eso. Sucede que en la cruz en el día de esa muerte había un ladrón. Déjame arreglar esto porque hay mucha ignorancia. Y había otro ladrón. 2 ladrones. Usted lea lo que dice la Biblia. Y Jesucristo estaba. Uno salía y el otro hablaba, pero Jesucristo era llevado. Ahora yo quiero hacerte una pregunta, como yo siempre le he hecho. Ese ladrón que estaba en la cruz, ¿era judío? No. Él ya estaba preso. No fue que lo sentenciaron en ese mismo lado. Él ya estaba preso. Y el otro ladrón también. Pero hay algo que llega en las circunstancias de la vida que tú tienes que aprender. Entonces, uno de los hijos judíos fue primero que entró un judío o entró primero al cielo. ¿Fue un judío el primero que entró al cielo? No, era el ladrón. Pues entonces regresas al tiempo de Abraham. Benditas serán las naciones. Ahora, ¿por qué te traigo este ejemplo? Porque el primero que entró al reino de los cielos por misericordia fue él. Porque analizó, estudió, pensó. Él mismo tenía que ver. Él mismo confió y dice, nosotros tenemos hecho y por cuánto estamos pagando por lo que nosotros hicimos. Le recalca al otro. Pero que este ha hecho. Él tuvo que saber por qué a esto lo van a condenar. Nosotros somos ladrones, nosotros estamos haciendo esto. Pero yo no he oído que le haya robado. Yo no he oído que haya hecho tal cosa o haya matado a alguien. Pues no lo hizo, pero mira, mismo defiende la causa. En el mismo y le dice al otro, a su compañero que están destinados a muerte, le está diciendo por qué lo hace. Ahora, sin embargo, le habla a Jesucristo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Cómo él sabía de Dios? ¿Cómo él sabía que esto estaba sucediendo? ¿Era un secreto? No era ningún secreto. ¿Cómo él lo sabía que le contaron los 3 minutos que lo estaban clavando a Jesucristo? ¡Wow! Mira ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por cuánto él lo acusa? No. Tienes que llevarte al entendimiento. Cuando él mismo dice, acuérdate de mí en tu reino. Jesucristo le dijo, tus pecados son perdonados. No, Jesús le dijo que esta noche, hoy mismo estará conmigo en el reino. Dios es cierto. Cuando usa la palabra desierto y tú te encuentras la palabra desierto en la Biblia, usted le pega freno a su garganta y lo analiza 2 veces. Desierto, desierto os digo que hoy estarás conmigo. ¿En el seno de Abraham? No. No, en el paraíso. Ahí mismo hubo un corte, hubieron cambios. Y nosotros dicen, ¿cómo hay cambios? La ley terminó ahí. Ya no hay ley. En ese momento empieza a caer la gracia. Porque si es por la ley, él no entrará. Ahora empieza la gracia. Y por gracia, mire, un gentil entra al cielo. No fue un judío primero. Analice la Biblia, no se me vuelva fanático. Usted estudia, lo dice ahí, yo te digo lo que está diciendo ahí. Ahora, regresando al tema, ¿qué te quiero decir? Que tú puedes estar con la fe, porque te mencioné que tienes que estudiar el Viejo Testamento y después el Nuevo Testamento. Terminaste el Nuevo, mira, y dele para atrás para el Viejo. ¿Por qué? Porque tú estás llegando a algo más allá. Solamente en el Nuevo te enseña que vas a recibir el Espíritu Santo. Te enseña cómo Jesucristo vino por sus hijos, por ellos mismos. Le rechazaron más los míos. Me rechazaron. Otros me recibieron. Ese es usted y yo. Esta es esta generación en cual Abraham había hablado hace tiempo. Ahora regresa para atrás porque tienes que conocer eso. No vivimos en la ley, pero tienes que estudiar la ley. Tienen que estudiar estos 5 libros del Pentateuco. Tienen que estudiar, ver cómo Dios te da órdenes como esto para que sea prosperado en toda manera, para que sea bendecido en todas maneras, para que usted pueda entenderlo. Ahora viene y dice esto aquí en el 13, dice, Cristo nos redimió. ¿Qué significa redimir? Revivir. Redimir. Volver comprar. Y yo te redimí, yo te compré. Cristo te compró un precio de sangre. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
Porque Cristo te redimió. Vuelvo otra vez una marquita aquí antes que se me pierda esto. Porque aunque tú no estás ahí, tú ibas a la ley, tú ibas a ser juzgado. Te guste o no te guste. Tú no estabas en la ley, tú eras maldecido, tú eras maldición. Jesucristo rompió tal maldición. La sangre de Cristo, cuando tú aceptas a Jesucristo, tú eres limpio, mi hermano. Se fue tal maldición. Sello Tienes de un pago. sello de pago ahí. Ahora, cuando tú ves esto ahí, dice, hecho por nosotros maldición porque Cristo está maldito. Oiga esto, todo aquel que es colgado de un madero. Ahora, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu Santo. Una vez yo traje esto, una vez mencioné algo aquí y me dijeron, no, esas promesas de Abraham solamente son para los gentiles. Ahí en la Biblia aquí me dice, en Gálatas se me está diciendo a mí el versículo 14 que no es así. Gálatas ahora quiere decir que esas bendiciones vienen a mí. Todas esas promesas, todos esos pactos, porque entonces habrán dos pueblos. Cuando tú deciste a Jesucristo, no hay dos pueblos, hay un solo pueblo. No habrán entonces dos promesas. Mentira de Satanás. Eso es lo que él quiere para frenarte lo que Dios te dio. Es mentira, eres redimido, es coheredero juntamente con un judío, juntamente con un hebreo, juntamente con esas promesas. Tú las tienes en esa mochila contigo cuando aceptas a Jesucristo como Salvador. Cuando tú aceptas a Jesucristo como Salvador, aquí no hay. Ahora, recuérdate que a nosotros nos dieron el factor del Espíritu Santo en cual podemos llegar más allá. Ahora ellos, hasta que no acepten a Jesucristo, entonces no son llamados hijos de Dios. Ellos son llamados hijos de Dios, pero con una exclusividad, porque ese es el pueblo de Dios. No me malinterpreten. Pero la palabra dice, si tú no aceptas a Jesucristo, mi hermano, hay otra diferencia. Y usted acepta a Jesucristo. No se me vuelva religioso, respetamos a todo el mundo, ¿ok? No estoy diciendo una cosa en contra, solamente te estoy diciendo que la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad? Él. La vida, Él. Nadie viene. ¿A quién? Dijeron a Abraham por algún lado. Dijeron a Moisés por algún lado. No, al Padre si no es por mí. Si quiere decir que entonces tú aceptas a Jesucristo. El mismo Pablo, quien se crió en la ley, él está hablando aquí. Este es mi punto en cual te quiero llevar a aquel personaje que estaba defendiendo a Jesucristo, que se crió en la ley, que dijo, de hebreo soy, hebreo de hebreo. Entonces tú me vas a hablar a mí de la ley. Sí. Y, hello, yo soy hebreo de hebreo. Mismo Pablo está diciendo ahí. Y yo si me gustaría encontrarlo por aquí. Que le está dejando saber que la descendencia de él se la dejó poner a Pedro. Porque le llamó la atención a Pedro en ese momento. Cuando estaba diciendo ahí de su linaje. Lo encontraremos después. Pero el mismo él está diciendo hebreo, de hebreos. O en otras palabras, tú me vas a venir a hablar a mí de la ley. Tú me vas a venir a mí, un pescador, a hablarme a mí de ley. Eso es lo que usted tiene que llevar al conocimiento. ¿En qué tiempo y por qué Pablo le deja saber a los Gálatas? Ustedes deciden lo que yo estoy poniendo. Porque el mismo le está diciendo, ¿eres gentil o eres judío? No puede ser igual a usted. Usted, amigo que me escucha, cree en Jesucristo. Usted, hermano que me escucha, no se me vuelva fanático. Cree en Jesucristo. Porque ahí tú vas a llevarlo. A mí me gusta ese tremendo Nelson, una tremendo aquí. Dice, octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. Él dejó de eso, para aceptar a Jesucristo como Salvador. Pero en otras palabras se pone el título. Es como tú vienes a decirme a mí, vamos a trabajar en boilers. Y entonces yo que soy el que trabaja en boilers y todo eso, tú me vas a decir cómo coger una boila. Y yo te digo, pero caballero, yo soy un técnico, yo tengo esto que estás hablando, y yo fui al colegio para esto, y tú me vas a decir que no, ¿quién es el técnico aquí? Pues en otras palabras le dejas saber que él es él. Hebreo de hebreo, de la fe fariseo. Y no significa que los fariseos estaban mal. Tienen que entender esto. Porque a veces lo leemos y como no sabemos de los tiempos, juzgamos. No, los fariseos no estaban mal, los fariseos estaban súper bien. Lo único que yo
ese yo no le cae a Dios. Y a Dios nos ve a todos iguales. Entonces esa separación que contenía estos maestros, estos escribas de la ley, estos fariseos, se echaban. Vino un fariseo donde Jesucristo y le hizo una pregunta. Y cuando Jesucristo se la contesta, le dice a Jesucristo, ¿es verdad? Pero Jesucristo viene, quiero descortar el tiempo, no quiero decir todo, pero es muy largo. Jesucristo viene, no está lejos de la verdad. ¿Qué quiero decir de Jesucristo cuando le digo no estaba lejos de la verdad? Porque ellos discriminaban, ellos separaban a la gente. Pues entonces el amor ágape, el segundo mandamiento, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ellos lo violaban. Les mismo escriban. Exactamente, entonces ellos mismos estaban ahí mismo, decían, usted pueden cargar a los demás y usted no puede ni llevar sus propias cargas. Pues entonces estás contra el segundo mandamiento, pues ahí caíste. Eso es lo que tú tienes que ver. Este hombre vino a desafiar el conocimiento de Jesucristo, por eso tienes que entenderlo. Cuando él vino a hacer esto, Jesucristo lo escuchó, lo desafió a Jesucristo, no le contestó. Al revés, al final, antes de irse le dijo, no estás lejos del reino de Dios, para que usted vea. Ahora dice, aquí, en el versículo 15 dice, hermanos, ahí te reloj, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo embala y nadie le añade. Vamos a poner esto aquí, no se me va a escapar este rema. Tu palabra es algo que se respeta en los cielos. Créalo, sí. Tu palabra es algo que se respeta aquí en la tierra. Créalo, sí, cuando estas cuerdas vocales se activan y dicen algo, ya no puedes ir para atrás. Allá arriba está escrito todo lo que tú dices, todo lo que tú haces, todo lo que tú mencionas. ¿Qué pasa? A través de eso vas a ser juzgado. Por eso tienes que estar seguro. Si tú aceptaste al Señor, sigue hacia adelante aunque haya tormenta o no haya tormenta. Porque hermanito, tienes que crecer de una forma o de la otra. Pero créele a Dios hasta el final. Porque a la vez que activaste y deciste, mencionaste algo, eso está escrito. Tu palabra contiene poder. Para lo bueno como para lo malo. Tienes que entenderte eso. Por eso tienes que seguir hacia adelante en el Señor. Dice, ahora, bien, vuelvo y lo digo. Fueron hechas las promesas que a su simiente, dice, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, a la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Aquí termina. Déjame explicarte esto bien importante. Una de las cosas que a través tú aceptas a Jesucristo, por eso tú tienes que respetar a todo el mundo y no se me vuelva súper cristiano, me refiero en discutirse la palabra. Cuando tú estás en la área de la promesa en cual se le dio a Abraham, a ese tiempo, a estos hebreos, a estos judíos presentes, tú tienes que ver que terminó en ese tiempo. Hace 1987, si no me equivoco, por ahí más o menos, sí, años atrás, Jesucristo tumba algo y agrega y arregla. Pedro, ¿cómo es eso? Cuando el gentil empieza a buscar de Dios, ya viniendo 10 años después, o sea, 1900, vamos a ponerla ahí, que vendría siendo 43 años después de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo, después 10 años después, empieza a entrar, predicarse a los gentiles. Cuando empieza a predicarse a los gentiles y a llegar a los gentiles, primero fue a los judíos, entonces empieza a desarrollarse algo fuera sin cadena que ni mismo Satanás pudo detener. Empezaron con 12 en ese tiempo. Hoy en día son millones y millones. Imagínate todo lo que pasó por eso mismo. Pero el gentil tiene ese poder. Por eso te digo,
No malinterprete Apocalipsis. He oído bastante cosas de Apocalipsis, pero el mismo Apocalipsis menciona, un estudio que hicimos aquí, ustedes lo pueden buscar en YouTube, menciona que el gentil tiene esta oportunidad. Cuando ya venga ese primer arrebato, ¿dónde se quedan otros? No crea que usted tiene una segunda oportunidad. No la hay. Léalo, interpreta ese libro. Voltéalo. Dice que solamente son los judíos. Aquellos que se dicen que se dejen cortar la cabeza, esta cosa y esto y lo otro. No son los gentiles, los judíos. ¿Por qué? Quiere decir la muerte. ¿Qué quiere decir que la muerte de ellos huirá? No habrá Espíritu Santo. Por favor, salgan de esa ignorancia. No lo va a haber. Entonces nosotros hacemos las cosas a través de la fuerza del Espíritu Santo. Al no estar el Espíritu Santo, mi hermano, las cosas cambian. Entonces solamente a los judíos, y dicen que esos judíos son los que van a pasar, son los únicos que se van a quedar en el reino con Jehová para siempre. Interprete la Biblia, búscalo, está en Apocalipsis. No vaya rápido, suave, con calma, para que entonces vea quiénes son los que tienen esa otra oportunidad. No se haga superhéroe, acepta a Jesucristo y se acabó el show. No puede venir ahí a decir una cosa y la otra. Mi vida va a cambiar, claro que va a cambiar de muerte a vida, pero ¿qué significa? Hay gente que se creen que va a entrar al evangelio, hay una vida aburrida. Si siempre estás alegre, antes estabas todo ronche, en la iglesia estás alegre, con tu hermano estás alegre, siempre lo estás abrazando, está en mejor vida, está en mejor pacto, ahora es Jesucristo, ahora cambiaste de muerte a vida, ahora vas a vivir para siempre. Antes no, antes ibas a una condenación, tiene una sentencia. Ahora cuando tú lo aceptas, ¿por qué? Porque ahí ya tú llegaste, estamos bajo nuevas promesas. Pero este pueblo en ese tiempo, el que no atendía a la ley era maldecido. Y esa ley no cambiaba, era la ley. Hermano Nelson dijo, una vez trajo un ejemplo. Si un carro, el policía te para, tú le vas a decir, yo no vi el sign, pero el ticket te lo van a dar. Es la ley, ¿verdad, Nelson? Te lo van a dar. ¿Por qué? ¿Pasaste algo? Pues lamentablemente era así. Pues no importa si tú no eras hijo de Abraham, del linaje de Abraham o cualquier ser del linaje, entonces tú pagas por esa cuenta. Ahora venir Jesucristo, todo cambió. Te habla Pedro y dice, ¡ay, que el Señor te bendiga!